Uno de los 7 desafíos a los que les hemos dedicado tiempo este año es lo que tiene que ver con esa obsesión del ser humano por la prosperidad, ¿no? Esa centralidad, esa obsesión, esa persecución, esa absolutización de la prosperidad como si fuera la razón de ser, tanto que a uno se le pregunta con frecuencia: ¿y usted qué ha hecho en esta vida? ¿Qué tiene en estos 20, 30, 40, 50 años? ¿Usted qué ha hecho? No tiene nada. Y si no tiene posesiones, entonces como que no valió la pena vivir, ¿no? Entonces hay esa concepción en el mundo con respecto a las riquezas materiales. Y pensando en ese tema, hoy les invito a que meditemos acerca de la medida del éxito, que generalmente se relaciona con temas de cosas materiales, adquisición y posesiones. Suele medirse el éxito de alguien de acuerdo a lo que tiene. Claro, si entramos en una discusión filosófica, académica inclusive, sobre el éxito en cualquier círculo, no necesitamos estar en la iglesia, en cualquier círculo seguramente te van a decir que el éxito no es simplemente cosas materiales. Casi digamos que en términos generales la gente entiende la teoría de que no es por lo material que se mide el éxito, y te van a dar diferentes opiniones alternativas de cómo medir el éxito. Entonces va a haber una cierta unanimidad en decir: el éxito no se mide por las cosas materiales, teoría. Pero en la práctica se mira y se habla de una persona exitosa en la medida que tiene posesiones materiales o adquisiciones, logros, a veces riquezas, digamos, en otros campos, como de pronto fama, reconocimiento, conocimientos, pero todo es como adquisición, ¿no?, de algo. Y por eso cuando hablamos de la prosperidad, pues está muy relacionado con el tema del éxito. Estoy seguro que todos hemos pensado en algún momento en la vida, en el futuro, dependiendo de la etapa que estemos, pero siempre estamos analizando el tema de tener éxito en la vida, desde los primeros años en los colegios, a los niños, a los adolescentes. A la hora de pensar hacia el futuro, los maestros tienden a hacerles pensar en la excelencia para tener éxito, de tal forma que de alguna forma, en algún momento, llegamos a tener como un concepto personal del éxito, o una idea personal, por supuesto permeada por todas las ideas que nos rodean y de la cultura que nos rodea, de las imágenes que vemos incluso en los medios, y desarrollamos una concepción acerca del éxito. Y seguro si tuviéramos el tiempo de escuchar a cada uno de ustedes diciendo qué es para usted el éxito, encontraríamos diferentes opiniones al respecto. Pero bueno, no vamos a tener ese espacio, así que yo les quiero compartir algunas opiniones de personas un poquito más conocidas que nosotros, frases famosas con respecto al éxito que hemos escuchado de parte de algunas personas. Vamos a mirar algunos personajes famosos, como por ejemplo Bill Cosby, que dijo: para lograr tener éxito, tu deseo de éxito debe ser mayor que tu miedo al fracaso. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿No? ¿No se atreven? Bueno, yo les voy a presentar varias frases y ustedes, con la que estén de acuerdo, van a decir, como si fueran buenos pentecostales, amén. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿A esta no le dicen amén? Para lograr tener éxito, tu deseo de éxito debe ser mayor que tu miedo al fracaso. No escucho nada. Bueno, está bien, no hay problema. No tienen que estar de acuerdo, ¿no?
Pero estas frases, y voy a mirar, a invitarles a que miremos que cada una tiene una relación con algo, por eso las escogía, entre muchas frases que encontré, escogí algunas. Por ejemplo, esta está relacionada con el concepto de deseo, el deseo. Es decir, él relaciona el éxito con el deseo. Los deseos alcanzados o las frustraciones, de tal forma que en la medida en que los deseos se han cumplido, se puede considerar exitoso. En la medida que ha fracasado en mis deseos, pues puedo ser un fracasado. Por eso él habla del deseo de tener éxito. Y la verdad es que el éxito sí resulta ser un deseo común del ser humano. En cualquier empresa que nos adentremos, uno siempre piensa, yo quiero, y por eso nos invitan a pensar, a visualizar, ¿no? ¿Te han preguntado alguna vez cómo te ves en 20 años? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 5 años? Y uno suele visualizar porque uno tiene un deseo. O de pronto te preguntan, ¿cómo quisieras que te recordaran una vez que te mueras? ¿Qué quisieras que estuviera en la lápida tuya? ¿Cómo quisieras que... Y siempre estamos asociando eso con haber alcanzado logros en la vida, en la empresa que hayamos emprendido, y por eso él invita a que no se tenga miedo al fracaso, sino más bien deseo de éxito, deseo relacionado con éxito. Bueno, este es un actor que terminó en la cárcel por abusos sexuales, ¿no? Persecución sexual. Pero hay otra frase que tenemos aquí de una Maya Angelou, una poeta, digamos, también muy famosa, ya anciana, que dijo, el éxito es gustarte a ti mismo, gustarte lo que haces y gustarte cómo lo haces. ¿Seguro? Bueno, ahí resultaron 2 amenes, ¿no? O sea, comparten esta frase algunas personas, ¿está bien? No muchos, pero el éxito es gustarte a ti mismo, gustarte lo que haces y gustarte cómo lo haces. Una visión muy particular, pero ¿con qué se relaciona? ¿Por qué escogí esta? Porque está relacionado, noten la repetición, gustarte a ti mismo, gustarte lo que haces y gustarte cómo lo haces. ¿Con qué está relacionado? Con el yo, con el ego. Es decir, el éxito tú lo defines de acuerdo a lo que tú te crees. Por supuesto, está relacionado con el gusto y el deseo, pero es una visión absolutamente egocéntrica. Lo que tú haces, lo que a ti te gusta, como tú te sientes y ser feliz contigo mismo, en otras palabras. Tú eres el centro de la medida del éxito. Muy interesante esa visión. A ver cómo les parece esta para que digan o no amén. Joyce Brothers. Esta es una psicóloga también muy famosa, o muy exitosa para decirlo de otra forma. El éxito es un estado mental. Si quieres ser exitoso, piensa en ti como una persona exitosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Bueno, ¿no la comparten? Bueno, el éxito es un estado mental. Bueno, al fin y al cabo, psicóloga, ella relaciona el tema del éxito con digamos, sentirse o pensar de una manera positiva. Pensamiento positivo. Si tú quieres ser exitoso, piensa en ti como una persona exitosa. Es decir, confiesa que eres exitoso. ¿Sí? Trabájate mentalmente. ¿Sí? De tal forma que tú lo decides, pero lo decides a través de ¿qué? De pensar que eres exitoso. Y en otras palabras diría también, si tú crees que eres un fracasado, pues también tienes la razón, ¿cierto? Tú eres lo que quieras pensar que eres. Algo así como relacionado con la autopercepción, ¿cierto? Te crees una persona exitosa. Muy interesante, ¿verdad? Pero no hubo amenes tampoco. Bueno, miremos uno más. Henry Ford. Él dice,
El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Qué bueno que siempre pensáramos antes de decir amén, ¿cierto? Porque a veces se responde muy rápido. El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad en disfrutar lo que se obtiene. ¿Ese sí es? ¿O tampoco? Bueno, se parece mucho a una anterior, pero aquí hay una palabra clave y es la palabra obtener. Es decir, el éxito está relacionado con la adquisición de algo. Y por supuesto, la filosofía detrás de esto es obtener cosas materiales, ¿cierto? Pero él lo complementa diciendo, es obtener lo que se desea. Si tú quieres algo y lo obtienes, pues fuiste exitoso, obvio, ¿cierto? Pero él le añade algo, que la felicidad es también disfrutar de lo que se obtiene. Es decir, no solamente consigue cosas, sino disfrútalas para que seas feliz. Es decir, que pueden haber personas que tuvieron éxito en adquirir, pero no tuvieron felicidad porque no lo disfrutaron. Y eso existe también, ¿verdad? Bueno, pero es una visión también muy particular. Miremos a ver si esta arranca un amén. Dice, el éxito es saber tu propósito en la vida, crecer para alcanzar tu máximo potencial y plantar semillas que beneficien a otros. Uy, este ganó algunos amenes. Repitamos a ver si se confirma. El éxito es saber tu propósito en la vida, crecer para alcanzar tu máximo potencial y plantar semillas que beneficien a otros. Qué bueno, qué bueno. Ganó el pastor, porque este es un pastor o un escritor cristiano, ¿cierto? Que ha escrito muchos libros acerca de la mayordomía, del éxito, del liderazgo, John Maxwell, y él dice esto al respecto del éxito. Bueno, tal vez usted tenga una preferencia o tal vez usted tenga su propia versión del éxito, ¿verdad? Pero yo quisiera, digamos que proponer un personaje más que se llama Gallo. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Quién? Ah, muy bien. Hay un hombre llamado Gallo y no sabemos el apellido. Lo que pasa es que este es un nombre muy común en la época del Nuevo Testamento, ¿cierto? Cuando fue escrito el Nuevo Testamento, en la época de, digamos, del Imperio Romano, por allá, era muy común, así que hay varios que se mencionan en el Nuevo Testamento, o por lo menos que no se sabe si son el mismo. Y a este hombre es a quien se le dirige la tercera carta de Juan. La tercera carta de Juan, y él le presenta esta carta de esta forma a este hombre. Vamos a mirar tercera de Juan, versículos 1 al 8, porque no tiene capítulos, no tiene sino uno solo, entonces solo mencionamos los versículos aquí, versículos del 1 al 8. Es a quien le escribe entonces Juan en esta epístola, en esta carta. Y efectivamente le dice, como nos recuerda Ovidio, el anciano a Gallo. En la época de la escritura del Nuevo Testamento había un diseño de las cartas, cómo se escribían las cartas, y lo más común era colocar por delante, digamos, el escritor y luego el destinatario, y se daba algún saludo, alguna salutación. Y esta es la forma como lo hace Juan a este destinatario llamado Gallo. Se presenta a Juan como un anciano, es decir, que esto nos da la idea de que fue escrita en los años más maduros de Juan, o posiblemente también refiriéndose a su condición de líder de la iglesia. Él era un anciano de la iglesia, un anciano también cronológicamente hablando. El anciano a Gallo, pero ¿cómo llama a Gallo? El amado. A Gallo el amado, a quien amo en verdad. Ahí queda establecido, digamos, esa introducción a la carta. ¿Quién escribe y a quién le escribe?
el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en verdad. Una expresión que en este mundo de erotización del amor no faltará quien lo mire con extrañeza y hasta se atreva a decir que hay alguna relación homosexual entre ellos, por la ignorancia acerca de lo que es el amor en la Biblia e incluso en el mismo contexto y del idioma griego. Por supuesto que se está hablando de un amor fraternal, a pesar de que se utiliza el concepto de ágape, pero hay una relación de hermandad entre ellos. Y me llama mucho la atención que se repita el amado a quien amo. Y vale la pena mirar, qué énfasis hay allí. En primer lugar, el amado, el adjetivo. Los adjetivos se utilizan para calificar y por lo tanto para definir el carácter de algo o de alguien. Es decir, esa era su esencia. Gallo era en sí mismo amado. Y curiosamente recuerden ustedes que Juan también era amado, ¿no? El discípulo amado de Jesús. Así que le está hablando un amado de Jesús a un amado de Juan. Pero ese adjetivo identifica. Gallo era un amado, y es la forma de presentarse o de presentarlo ante la sociedad, era alguien amado. Pero aparte de eso, Juan dice, a quien yo amo. Ya aquí es un verbo que habla de lo que siente o como ve Juan a Gallo. Yo también lo amo, así que hay coincidencia en su carácter y en la relación que tiene con Juan. Pero luego dice, a quien amo en la verdad. Una afirmación también y una palabra muy importante en los 8 versículos que vamos a ver. De una vez quiero llamar la atención a este concepto del amor y al concepto de la verdad. Porque luego dice Juan, amado, vuelve y comienza con ese adjetivo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quise que meditáramos en este pasaje, porque este es uno de los versículos o expresiones que algunos, pretendiendo establecer una doctrina de prosperidad materialmente hablando, echan mano de versículos como este para decir, mire, la prosperidad es un tema bíblico. Dios quiere que prosperemos. Mire, ahí dice que yo quiero que prosperes en todo. Y ese todo incluye las cosas materiales. Así que algunos echan mano de esto para afirmar algo acerca de la obsesión por la prosperidad. Sin embargo, es importante que miremos en el contexto que, a propósito, esta palabra, que seas prosperado así como prospera, aquí se repite, ¿no? Pero a diferencia del amor y de la verdad, solo aparecen en este versículo. Pero otros dos conceptos los vamos a ver en los 8 versículos. Así como prospera tu alma. Es decir, Juan reconoce a Gallo como una persona próspera. En el alma. Claro, algunos pensarán en alguna parte del ser. No, alma es un término que se utiliza para referirse al ser humano integralmente. Así que Juan reconoce a Gallo como una persona próspera, ya era próspera. Pero aparte de eso, Juan le desea que sea prosperado en todo e incluso le añade que tenga salud, elementos que tienen que ver con las necesidades humanas y que Juan espera que su amado hermano tenga, así como, pero ya lo considera una persona próspera. ¿Por qué? ¿Por qué es próspero Gallo, de quien tenemos tan poca información? Pues aquí nos da algunos detalles, Juan dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Otra vez la palabra. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer dato, aparte de que ya había dicho que era un hombre amado, que nos da acerca de este Gallo? Que era alguien que andaba
en la verdad. Y era algo que se sabía por el testimonio de los demás, no por su propio testimonio. Él no era el que decía, yo ando en la verdad, eran los hermanos quienes hablaban de él y daban testimonio. Tenemos constancia de que Gallo anda en la verdad, es un hombre de verdad. Y luego dice Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis andan en la verdad. Es decir, si le permítanme meter aquí una palabra que no me gusta usar mucho en el contexto de la fe, pero el orgullo de Juan como papá espiritual de Gallo, que dice mis hijos, es que Gallo anduviera en la verdad. Sí, él espera que sea prosperado en todo. Él espera que tenga salud y a lo mejor espera que tenga posesiones. Pero el gozo, dice él, el gozo más grande es saber que tú andas en la verdad. Así que este Gallo era un hombre que andaba en la verdad y de lo cual se daba testimonio por los demás. Es para que empecemos a mirar entonces en qué consiste el éxito y la prosperidad en la que está cimentado este Gallo. Sigue diciendo, amado, vuelve y reitera el término, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. ¿De qué era que daban testimonio en la parte anterior? De que andaba en la verdad. Pero ahora encontramos que no solamente la gente que lo conoce dice que él anda en la verdad, sino que también anda en amor. Dan testimonio de su amor y pueden certificarlo. El testimonio no es de Gallo, el testimonio es de quienes lo conocen. Él es un hombre próspero, porque es alguien que anda en el amor también. Y entonces dice Juan, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. ¿Servicio de quién? El servicio de los hermanos que hablan de él, ¿cierto? Si no diría de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Qué era lo que estaba sucediendo entonces con Gallo? Habían hermanos en la iglesia que venían de un lugar a otro para llevar el mensaje del evangelio. Misioneros, como les llamamos nosotros hoy en día, que llevaban el mensaje de aquí para allá y tenían que pasar a veces por donde Gallo, y Gallo los recibía en su casa y los bendecía, los hospedaba, incluso como aclara aquí o enfatiza Juan, especialmente a los desconocidos. Es decir, para Gallo no era que tenía preferencias por el amigo o el amigazo que tenía, sino que hasta los desconocidos que estaban en esa labor de servir a Dios, en su servicio a Dios, los atendía en su casa. Esos eran los que llevaban por todas partes el testimonio. Ese Gallo es un hermano de verdad, anda en la verdad, nos mostró su amor, fue hospitalario. Hablaban muy bien de él por la bendición que había resultado para ellos en su viaje, y dice, para que continúen su viaje. Está hablando de esos hermanos que servían a Dios. Estábamos en estos días, precisamente en la vigilia del viernes, hablando de lo que significa servir a Dios. Que como en nuestro argot evangélico es muy fácil decir, yo sirvo a Dios, yo quiero servir a Dios, yo soy un siervo de Dios, pero a veces lo tomamos muy a la ligera. Y veíamos el viernes, precisamente basados en un texto de Josué, que el servicio a Dios tiene al menos 10 características muy interesantes que cuando uno las mira dice, uy, yo tengo que pensar 2 veces si yo sí soy un siervo de Dios, cuando miramos las características del servicio a Dios. Pero salió una pregunta ese día, y es, ¿un siervo de Dios es el que se dedica de tiempo completo a la obra? ¿Es aquel que se va a algún ministerio en la iglesia? Y una de las cosas que veíamos era, no es necesario estar dedicado al ministerio de la obra o al servicio de la obra para ser un siervo de Dios. Y Gallo aquí nos muestra un ejemplo. Gallo servía a Dios, pero él no estaba dedicado a la obra.
Al contrario, él bendecía a los que estaban dedicados a la obra, les aportaba, les bendecía, y seguramente por esa descripción podemos pensar que era un hombre que tenía posibilidades económicas para bendecir a aquellos en su servicio a Dios. Así que este hombre no estaba dedicado a evangelizar, no era un misionero, no estaba de aquí para allá, pero servía a Dios. ¿Cómo? Ayudando a los que servían a Dios. De esta forma, él era un siervo de Dios. Sigue diciendo el texto, porque ellos, es decir, los misioneros, salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Interesante ver aquí que estos misioneros que pasaban por la casa de Gallo, o que Gallo tuvo la oportunidad de bendecir, no eran misioneros que estaban en la obra por razones económicas. No era porque era un buen negocio, o porque era una tarea lucrativa, o porque tenían deseos de éxito personal. ¿Qué dice Juan? Salieron por amor. Otra vez el concepto del amor. Salieron por amor e incluso sin aceptar nada de los gentiles. En otras palabras, andaban con los bolsillos desocupados. De tal forma que lo que Gallo hacía por ellos era algo que ellos estaban necesitando, porque estaban con sus bolsillos realmente desocupados. Y entonces por eso dice Juan, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y vuelve otra vez el concepto de la verdad. Me llama mucho la atención y por eso decía que prosperidad no aparece sino 2 veces allá en el primer versículo, después no se vuelve a hablar del tema, pero el amor y la verdad se pasean por los 8 versículos. Aquí, por ejemplo, en el primer renglón dice que salieron por amor, y en el último dice que cooperemos con la verdad. Una vez más, los 2 conceptos. El amor aparece 6 veces en esta porción, la verdad aparece 5 veces en esta porción. Un énfasis muy importante cuando le dice Juan a Gallo que debemos acoger a tales personas para que cooperemos. Gallo, entonces, noten que está en primera persona del plural, es decir, tú y yo, o la iglesia, cooperamos con la verdad, está diciendo Juan. Gallo es alguien que coopera, que sirve a la verdad, no porque viaja, no porque es evangelista, no porque es un pastor, no porque es un anciano, sino porque bendice a los que están en la obra, sirviendo al Señor. Con esta descripción de este hombre, yo creo que podríamos, digamos que reconstruir el concepto de éxito, de prosperidad. Y yo les propongo 3 factores que vemos en Gallo y que seguramente si construyéramos una frase con base en el testimonio de Gallo, o si le preguntáramos a Gallo cuál es la medida del éxito, posiblemente nos daría estos 3 datos, o al menos Juan nos los daría con respecto a Gallo. Primero, Gallo es un hombre amado, amoroso y amable. Para hacer honor a lo que Juan está reiterando del amor, pues yo también voy a reiterarlo aquí. Un hombre amado, amoroso y amable. ¿Cuál es la diferencia o por qué parece redundante? Bueno, amado, ya lo habíamos dicho, es un adjetivo. Es decir, que él es amado por los que lo conocen. Es una persona amada. Y repito, lo identifica. Por eso dice el amado. Es un hombre amado. Pero su comportamiento, su carácter, su bondad, su hospitalidad, evidencia que también él es amoroso. Es decir, que no solamente recibe amor, sino que lo brinda. Él da amor, es un hombre amoroso. Y en tercer lugar, amable. Y cuando pensamos en esa palabra, podemos tener 2 conceptos y los 2 aplican a Gallo. Primero, el coloquial, pues, que utilizamos, ¿qué queremos decir cuando decimos que alguien es amable? Gentil, ¿cierto? Cordial, cariñoso. Pues sí, eso era Gallo, lo podemos ver por la carta. Pero además, por su propio sentido técnico de amable, amable significa que
es fácil de amar. Es fácil de amar. Y Gallo lo era. Fácil de amar por su carácter. Así que era un hombre amado, amoroso y amable. Eso es parte de su prosperidad. En segundo lugar, podemos decir que él anduvo en la verdad y cooperaba con ella. Es lo que nos está diciendo Juan. Anduvo en la verdad, caminaba, era un hombre de carácter en la verdad. Pero a través de su servicio, él cooperaba para que esa verdad siguiera su curso también. La verdad no es algo solamente para adquirir, sino también para compartir, lo mismo que el amor. No es algo simplemente para adquirir, sino también para dar. Y Gallo tenía las dos características. Recibía amor y daba amor. Andaba en la verdad y cooperaba para que la verdad siguiera su curso. Así que el éxito, la prosperidad de Gallo se puede ver en su andar en la verdad. Y en tercer lugar, sirvió a Dios y cumplió su voluntad. Cuando Gallo cooperaba con la verdad, estaba de esta forma sirviendo a Dios. Era la voluntad de Dios que él estuviera siendo un instrumento para bendecir a los hermanos que servían en el ministerio, a los misioneros. Sirvió a Dios y de esta forma cumplía la voluntad de Dios. Repito, posiblemente Gallo era una persona con posibilidades económicas, porque para ser hospitalario y para tener esa fama de amable, seguramente era porque tenía sus posibilidades. Sí, y tal vez Juan lo tuvo en mente cuando dijo que prosperes en todo así como prospera tu alma. Pero él sabía para qué eran esas posibilidades económicas que tenía. No eran un fin, eran un medio para bendecir a la iglesia, para bendecir a los hermanos que estaban en el ministerio. Y él cumplió así la voluntad de Dios. Así que si miramos la medida del éxito en Gallo, tal vez podamos, de acuerdo a las palabras de Juan, decir estas tres cosas. Yo quisiera terminar mencionando tres afirmaciones sobre el éxito, basadas no solamente en la historia de Gallo, sino incluso cuando miramos toda la Biblia. Quería que miráramos a Gallo porque tenemos un espacio muy corto de tiempo aquí. Pero si nos ponemos a pasearnos por toda la Biblia, vamos a encontrarnos con lo que voy a mencionar a continuación. De hecho, he compartido con algunos, especialmente varones, la clave del éxito desde el punto de vista de la Biblia, con un material que duramos meses estudiándolo y que podríamos aquí tardarnos todo un seminario para estudiarlos. Permítanme decirles el resumen, un resumen de esa visión panorámica de la Escritura con respecto al éxito. En primer lugar, las personas de éxito en la Biblia se dedicaron a hacer lo que Dios les ordenó hacer. Este es un detalle que usted puede ver cuando analiza todos los personajes, grandes personajes de la Biblia, que fueron exitosos. A veces en la iglesia se pregunta, si usted pudiera ser uno de los personajes de la Biblia, ¿quién le gustaría ser? ¿Y quién viene a la mente? Vienen personas muy conocidas, ¿no? No sé, alguien quiere ser Daniel, otro quiere ser David, otro quiere ser Abraham, otro quiere ser Esther, otro quiere ser algún rey como Salomón de pronto, o de pronto un héroe, un superhéroe como Sansón. Pero yo nunca he escuchado a alguien que diga yo quiero ser Gallo. Porque es que no es conocido, no es famoso. Algunos hombres son muy famosos en la Biblia, mujeres también, pero Gallo no. Fue muy poquito lo que se menciona de él, pero evidencia ser un hombre de éxito en la Biblia. Pero si usted toma los que tuvieron éxito y mira en qué radicó su éxito, que es prácticamente lo mismo que decir cómo se supo que tuvieron fe, vaya a Hebreos capítulo 11 y usted va a darse cuenta de una cosa: hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Y cuando hicieron
lo que Dios les dijo que hicieran, todo salió bien. Fueron exitosos. Las personas de éxito en la Biblia se dedicaron a hacer lo que Dios les ordenó hacer. En ese mismo orden de ideas podemos afirmar también que la razón del fracaso de quienes fracasaron en la Biblia fue la desobediencia. Cuando algún líder o siervo de Dios o incluso al margen del pueblo judío o de la iglesia, Dios dio alguna orden, alguna instrucción, y los seres humanos desobedecieron, fracasaron. Eso lo puede ver panorámicamente en las Escrituras. Cuando se dedicaron a hacer lo que Dios les dijo, hay un ejemplo, porque hay hombres que tuvieron éxitos y fracasos. Si miramos, por ejemplo, a David. David fue llamado por Dios, y Dios le puso una tarea, y Dios le puso un ministerio, y Dios le puso unos objetivos en la vida. Y cuando David obedeció a Dios, como por ejemplo enfrentarse a un gigante como Goliat, siendo apenas un chico, acabó con Goliat sin ningún problema. ¿Por qué? Porque él estaba obedeciendo a Dios. Pero el día que se enfrentó a ver a una vecina bañándose desnuda y se salió de lo que Dios le había ordenado, fracasó. Fue su mayor fracaso. De tal forma que el fracaso está relacionado con la desobediencia a Dios. Saúl, rey escogido por Dios, pero también cuando desobedeció a Dios, fracasó en su tarea de rey, en su vida misma. Así que encontramos una constante en esta situación, ¿no? Hay hombres que uno los ve como líderes, como grandes hombres. Elías, por ejemplo, a quien uno lo ve siendo bastante seguro de lo que dice. Cuando él dijo que iba a llover, que no iba a llover, lo dijo con total seguridad, ¿no? Estaba seguro. Y luego cuando dijo que iba a llover, escóndanse porque va a llover, él hablaba con una seguridad. Yo creo que la gente dice, ¿y este señor cómo sabe? No, él hablaba con seguridad porque sencillamente Dios le había dicho. Él no tenía la menor duda. Cuando se enfrentó a los profetas de Baal, 400 fueron, sí. Se enfrentó a todos tranquilo, burlándose de ellos. ¿Por qué? Porque Dios seguía las instrucciones de Dios. Sin embargo, un día estaba escondido en una cueva porque una mujer lo había amenazado. No sé si es que es más peligrosa una mujer que 400 profetas, pero estaba escondido en una cueva por la amenaza de una mujer que lo iba a matar. ¿Y por qué estaba escondido? No sabía las instrucciones de Dios. Dios tuvo que aparecérsele en la cueva para decirle qué hacer, porque él estaba perdido. O cuando fue a la casa de la viuda, a la que le dijo, no, sírvame a mí primero y luego comen ustedes. Él estaba seguro. Pero cuando el hijo enfermó, murió, él quedó perdido. Ya uno no lo ve con seguridad hablando. ¿Por qué? Dios no le había dado instrucciones al respecto. No sabía qué hacer. Así que se inclina a orar, pero suplicando porque él no sabía qué iba a pasar. Ya no lo ve uno seguro. Cuando uno sabe lo que Dios ha dicho, podemos estar seguros que Dios lo cumple. Pero cuando es una idea propia, personal, un sueño, una visión, nos invitan a veces a tener visión, a soñar, a planear, pero ¿cómo sabemos si es la voluntad de Dios? ¿Por sentimientos? A veces algunos piensan, yo siento que es la voluntad de Dios, pero muchas veces los sentimientos nos engañan. Si decimos que la razón del fracaso de quienes fracasaron fue la desobediencia, pues sencillamente trasladémonos a la primera pareja, al huerto de Edén. ¿En qué consistió el fracaso? Que se convirtió en el fracaso de la humanidad, la desobediencia. El éxito de un hombre de Dios, de una persona de Dios, no solamente en la Biblia, sino en la iglesia, consiste en hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él dice. Si usted anda haciendo lo que Dios manda,
puede vivir tranquilo. No es un pensamiento positivo, es sencillamente una conciencia tranquila. Y por último podemos decir, a manera de resumen, el éxito consiste en cumplir el propósito para el cual somos llamados por Dios, usando los dones entregados por Él. El éxito consiste en cumplir el propósito para el cual somos llamados por Dios, usando los dones entregados por Él. ¿Cuántos aquí han sido llamados por Dios? Todos. Ser iglesia es ser llamado. La palabra iglesia incluye la palabra llamado. El que sea iglesia, no el que va a la iglesia. Porque una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es ser iglesia. Si usted es iglesia, usted es llamado por Dios. Y Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros en ese cuerpo llamado iglesia. Es en esa tarea dada por Dios, en ese llamado de Dios, es donde tenemos que evaluar y medir el éxito y la prosperidad. No es por números, por grandeza. Porque por eso afirmo que usando los dones que Dios te ha entregado, y Dios no nos ha entregado los mismos dones a todos. Muchas veces el problema del éxito es medirlo con base en el éxito de otros, con base en lo que han hecho otros, y envidiamos muchas veces o anhelamos los logros numéricos de otras personas, aún en el ministerio. Nunca olvidaré, hace aproximadamente 30 años, cuando estábamos comenzando el ministerio, pastoreando una iglesia pequeña en el Suba, nos reuníamos los pastores del sector de diferentes denominaciones a orar juntos muchas veces. Y había uno de ellos que tenía un liderazgo especial por la figura que representaba dentro del sector. Y nos dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: las iglesias pequeñas están llamadas a desaparecer, porque Dios quiere iglesias grandes. Y las iglesias grandes, estaba hablando hace 30 años, estaban en ese momento, desarrollándose. Y me decía, las iglesias grandes, las macroiglesias van a absorber a todas las iglesias pequeñas y todo el mundo va a terminar en una macroiglesia porque es que esa es la visión de éxito. Y detrás de eso entonces nos invitaba a que asumiéramos de una vez esa realidad y adquiriéramos la visión, que en ese momento se llamaba la visión de los 12, que era toda una literatura que nos invitaba a hacer una especie de pirámide de discipulado para poder que cada persona tuviera 12 discípulos, pero para llegar a ser y aspirar a ser una iglesia gigantesca. El éxito se medía por el número. A veces, y eso pasó en esa época, esa visión, que lo llamaban la visión de los 12, desarrolló en algunos ese anhelo, esa búsqueda de grandeza, a tal punto que algunas denominaciones a las que pertenecían estas iglesias llegaron a dividirse porque entre los que asumieron la famosa visión de los 12 y los que no la asumieron, porque eso implicaba toda una revolución hasta incluso en la doctrina. Hermanos, no son los números los que determinan el éxito. Usted no tiene que comparar lo que usted hace en el ministerio, ni tampoco tiene que dedicarse de tiempo completo a la obra, en lo que usted hace, donde Dios le ha colocado y con los dones que Dios le haya dado, no con los del vecino, no con los del gran cantante o los del gran maestro o del gran pastor o del gran profeta o apóstol, no, lo que le dio a usted. Todos tenemos un lugar en el cuerpo, una función y por lo tanto dones otorgados por Dios. No son suyos, no son nuestros, son otorgados por Dios. El éxito consiste en cumplir el propósito para el cual somos llamados por Dios, usando esos dones entregados por Él. Cierra tus ojos y pregúntate: ¿cómo está
el desarrollo de tu obra. ¿Cómo mides el éxito de tu llamado, de tu papel en la iglesia y en el mundo? Déjate medir por Dios. Nos presentamos, Señor, delante de ti para ser evaluados por ti, Señor. No queremos tener que dar testimonio de nosotros mismos. Tú conoces a cada hermano, cada persona que está aquí en esta tarde. ¿Qué lugar les has entregado en el mundo, en la familia, en la iglesia? ¿Y hasta qué punto han cumplido o no? Solo tú puedes evaluar, Señor. Y te pido que hables a cada uno a su corazón. Sabemos que tú eres un Dios de oportunidades. Si hay alguien aquí, Señor, que no haya alcanzado tus propósitos, así haya alcanzado los suyos, te ruego que tú les des una nueva oportunidad. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos dejado influenciar por opiniones culturales o dogmas que nos presentan una imagen desdibujada, falsa o falaz sobre la prosperidad o sobre el éxito. Y permite que tu Espíritu Santo sea el que nos permita hacer la tarea con diligencia para entregarte cuentas a ti, con base en tus proyectos y en tu forma de medir. Tú conoces aquí a cada persona, cada profesional, sea que esté sirviendo en la obra de manera eventual, de tiempo completo, o sea que esté sirviendo en un cargo público, en una empresa, en el mundo. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo le guíe para ser una persona que ande en la verdad siempre y que su amor sea conocido por todos y de esta forma puedan verse como una persona próspera y de éxito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Una feliz semana.